Amigo, ¿alguna vez te has sentido fuera de control al comenzar el día? ¿Te gustaría despertar cada mañana con claridad mental y una paz interior que te permita enfrentar cualquier desafío con calma y determinación? Imagina poder tomar el control total de tu mente desde el primer minuto del día. Eso es exactamente lo que los 13 hábitos estoicos pueden hacer por ti. La filosofía estoica tiene más de 2000 años de historia, pero sus enseñanzas son más relevantes que nunca. En este video te voy a mostrar cómo puedes aplicar hábitos poderosos desde que abres los ojos por la mañana. Hábitos que te empoderarán para ser más fuerte, más resiliente y más enfocado en lo que realmente importa. Cada uno de estos hábitos es como una herramienta que te ayuda a controlar tus emociones, superar la ira y enfrentar la injusticia sin perder tu paz interior. Imagina empezar el día con un propósito claro y una mente imparable, listo para tomar decisiones que te acerquen al éxito personal y la paz mental. Si alguna vez te has sentido perdido en medio del caos, estos hábitos son la brújula que necesitas. Hoy es el primer día de una nueva etapa. Te invito a descubrir cómo estos hábitos estoicos pueden transformar tu vida, uno a uno, desde el primer minuto del día. Prepárate para empezar el viaje hacia tu mejor versión. Antes de seguir con el video, cuéntame, ¿de qué ciudad o país nos estás mirando? Deja tu comentario aquí abajo. Hábito 1. El secreto del primer pensamiento. ¿Sabías que tu primer pensamiento puede definir todo tu día? ¿Qué piensas al despertar? Puede parecer una exageración, pero es una verdad poderosa. Al abrir los ojos, tu mente está en un estado vulnerable, como una esponja lista para absorber todo lo que le des. ¿Y qué es lo primero que se le ocurre? Tal vez lo que te preocupa, el estrés, las tareas pendientes o los errores de ayer. Detente ahí. Si no eres consciente de este primer pensamiento, podrías estar saboteando tu día desde el minuto 1. Imagina esto, es lunes por la mañana y al abrir los ojos, tu mente se llena de pensamientos negativos. Tengo mucho trabajo, no voy a lograrlo, todo está en mi contra. Ese primer pensamiento, aunque solo dure unos segundos, crea una reacción en cadena en tu cerebro que afecta todo lo que harás durante el día. La procrastinación, la falta de motivación y la sensación de agobio nacen en ese primer momento de tu jornada. Pero, ¿y si pudieras cambiar eso? ¿Y si, en lugar de centrarte en lo negativo, dirigieras tu mente hacia la gratitud y el propósito? Estudios científicos demuestran que nuestros pensamientos iniciales pueden influir en nuestra capacidad para concentrarnos, nuestra energía y hasta nuestra salud mental. Un informe de la Universidad de Harvard revela que tener pensamientos positivos al comenzar el día puede aumentar los niveles de productividad y reducir el estrés. Por otro lado, comenzar el día con pensamientos negativos puede provocar ansiedad y desmotivación, afectando la calidad de nuestras decisiones y nuestras interacciones. Séneca, el filósofo estoico, ya decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y al comenzar tu día de forma desordenada o negativa, estás perdiendo valiosos momentos que podrías estar utilizando para enfocarte en lo que realmente importa. Ese primer pensamiento es tu oportunidad para tomar control y decidir cómo enfrentar el día. Ahora quiero desafiarte. Piensa en los hábitos que tienes al despertar. ¿Eres de los que revisan el celular y se llenan de estrés con las noticias? ¿O te despiertas con una mentalidad negativa, anticipando problemas antes de que siquiera ocurran? Es hora de un cambio. Imagina que al despertar, en lugar de quejarte o anticipar dificultades, te tomas un momento para agradecer lo que tienes, para pensar en una meta positiva que te inspire.
Este simple cambio en el enfoque puede cambiar el rumbo de tu día. Párate frente al espejo por un segundo y pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme más a mis metas? ¿Qué hábito puedo cambiar para dar el primer paso hacia el éxito? Si no cuidas tu primer pensamiento, es como estar construyendo un castillo sobre arena. La base es crucial y la forma en que comienzas tu día establece el tono para todo lo demás. Así que, la próxima vez que te despiertes, antes de dejar que tu mente se llene de dudas o preocupaciones, haz algo diferente. Toma una respiración profunda, agradece y establece una intención positiva. Te sorprenderás de cómo ese pequeño ajuste puede cambiar el curso de tu día, tu semana y, en última instancia, tu vida. Ahora te dejo con esta reflexión. ¿Qué puedes cambiar en tus hábitos de mañana para que tu primer pensamiento sea una herramienta para el éxito real? Hábito 2. ¿Cómo la gratitud puede cambiar tu vida? ¿Alguna vez pensaste en el poder de agradecer, incluso en momentos difíciles? Un simple gracias puede abrir puertas inesperadas, cambiar tu estado de ánimo y transformar tu perspectiva. A menudo pasamos por alto lo sencillo que es expresar gratitud, sobre todo cuando las circunstancias no son las más favorables. Pero la realidad es que la gratitud no solo mejora nuestra salud mental, sino que también tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestra vida. Imagina que estás enfrentando una situación difícil. Tal vez un proyecto no salió como esperabas, o has tenido un desacuerdo con alguien cercano. Lo fácil sería dejarse llevar por la frustración, la ira o la desesperación. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, te detuvieras por un momento y pensases en lo que aún puedes agradecer, incluso en medio de la adversidad? Tal vez la oportunidad de aprender, de mejorar o simplemente el hecho de que sigues adelante a pesar de todo. Epicteto, el filósofo estoico, nos recuerda, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. La forma en que percibimos nuestras circunstancias es lo que realmente afecta nuestra paz interior. Practicar la gratitud, incluso en los momentos difíciles, es un ejercicio de cambio de perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que no tienes o lo que te falta, empiezas a ver lo que sí tienes, las bendiciones y las oportunidades que ya están presentes. Estudios muestran que la gratitud no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también tiene efectos físicos positivos. Las personas que practican la gratitud con regularidad experimentan menos estrés, duermen mejor y tienen una mayor satisfacción con su vida en general. Además, cuando expresamos gratitud, nuestras relaciones mejoran porque las personas aprecian ser valoradas y reconocidas por sus esfuerzos. Entonces, estás dejando escapar esa poderosa herramienta. Cada día nos da la oportunidad de practicar la gratitud. ¿Te has detenido alguna vez a agradecer por las cosas pequeñas, como una comida caliente, el apoyo de un amigo o el simple hecho de estar vivo? Es fácil dar por sentadas estas cosas, pero cuando comenzamos a enfocarnos en lo que tenemos, nuestro sentido de abundancia crece. Si cada mañana, al despertar, comenzaras con una reflexión de gratitud, tu día entero cambiaría. En lugar de comenzar con quejas o preocupaciones, tu mente estaría enfocada en lo positivo, en las bendiciones que ya tienes, y eso te daría la energía y la motivación para enfrentar cualquier desafío con una actitud más resiliente y positiva. Te desafío a que tomes un momento cada día para dar gracias, incluso por las pequeñas cosas. La gratitud puede ser tu ancla en tiempos de tormenta, tu luz en la oscuridad. Al final del día pregúntate, ¿qué agradezco hoy? Verás cómo con el tiempo esta práctica simple y poderosa transforma tu vida de formas que nunca imaginaste. Así
Que la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo o a un desafío, pregúntate, ¿qué puedo agradecer de esta situación? ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva y encontrar algo positivo en medio de la dificultad? Practicar la gratitud no solo mejora tu bienestar, sino que te prepara para recibir aún más bendiciones en el futuro. Si crees que esta enseñanza puede transformar vidas, deja un like para que más gente descubra esta verdad. Hábito 3. Controla tu mente. ¿Y si pudieras controlar tus pensamientos desde el primer minuto del día? La mente es la clave de todo. Pero, ¿cómo entrenarla para que trabaje a tu favor desde el amanecer? ¿Alguna vez pensaste en lo increíble que sería poder controlar tus pensamientos desde la mañana antes de siquiera levantarte de la cama? Sabemos que los primeros minutos del día son cruciales, pero la verdad es que muchas veces nuestra mente comienza el día con una avalancha de pensamientos negativos, preocupaciones y dudas. Este escenario termina drenando nuestra energía y foco, y en vez de empezar el día listos para afrontar los desafíos, a menudo nos sentimos abrumados y sin rumbo. Marco Aurelio nos recuerda: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. Y es precisamente esto. Al controlar tus pensamientos desde el inicio del día, empiezas a dominar tu mente y eso transforma todo tu día. El impacto de esto en nuestra vida diaria es inmenso. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, cuando te despiertas pensando en todo lo que tienes que hacer, ya sientes esa carga en el pecho? El estrés empieza allí, en el mismo momento en que el día apenas comienza. ¿Y si, en lugar de eso, pudieras dar una orden a tu mente para que trabajara a tu favor? Parece imposible, pero es completamente posible. La clave está en entrenar tu mente para que sea más consciente y disciplinada, especialmente al comenzar el día. Una forma práctica de lograrlo es con la práctica de la atención plena o mindfulness. Esta técnica ayuda a desacelerar el flujo de pensamientos y a concentrarse en el momento presente. Imagina despertar y en vez de sentir ansiedad por todo lo que tienes que hacer, simplemente respiras y te enfocas en el ahora. Esto puede hacerse con unos minutos de meditación o incluso con una respiración profunda al despertar. Te darás cuenta de que, con el tiempo, esto ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Otro punto clave es la autocompasión. En vez de criticarte por todo lo que aún necesitas hacer o por no estar listo para el día, puedes recordarte a ti mismo ser amable contigo mismo. Si alguna vez te has presionado demasiado o te has comparado con los demás, sabes cómo eso puede paralizarte. Practicar. La autocompasión es como darte el permiso de ser humano y equivocarte de vez en cuando sin que eso defina tu valor. Recordar que todos tienen altibajos puede ser liberador. Y para aquellos que prefieren algo más estructurado, otra solución poderosa es organizar tu día con anticipación. Muchas veces, el estrés viene de la falta de planificación. Si te despiertas sin saber exactamente qué hacer y en qué orden, tu mente tiende a perderse en las tareas, creando un ciclo de procrastinación y frustración. Una forma simple de combatir esto es hacer una lista de tareas, preferiblemente el día anterior. Esto crea un sentido de dirección al despertar y disminuye la sensación de sobrecarga. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál de estas soluciones crees que podrías aplicar en tu día a día? ¿Has intentado cambiar alguno de estos hábitos? ¿Cómo fue la experiencia? Recuerda, el control de la mente comienza con pequeños pasos y con práctica constante. Y créeme, cada esfuerzo cuenta para transformar tu día y tu vida. Hábito 4. Deja ir lo que no sirve. ¿Sabías que tus apegos pueden estar frenándote? Soltar no es perder, es ganar.
¿Te atreves a dejar lo que te pesa y liberarte ahora? Hablemos de mitos populares que a menudo nos impiden avanzar en la vida y en el camino hacia el éxito. Uno de los más comunes es la creencia de que necesito trabajar más horas para ser exitoso. Parece lógico, ¿verdad? Cuanto más trabajamos, más logramos. Pero la realidad es muy diferente. La productividad no se mide por la cantidad de tiempo que invertimos, sino por la calidad de lo que hacemos durante ese tiempo. El concepto de trabajar más puede llevarnos al agotamiento sin una verdadera sensación de progreso. Estudios han demostrado que las jornadas laborales excesivas pueden ser contraproducentes. Según una investigación de la Universidad de Stanford, trabajar más de 50 horas a la semana reduce la productividad, ya que la mente y el cuerpo necesitan tiempo para descansar y recuperarse. Así que, en lugar de estar atrapados en una rueda de trabajo sin fin, la clave está en enfocarnos en la eficiencia y el equilibrio. Otro mito que nos limita es pensar que el fracaso es señal de que no soy lo suficientemente bueno. Esta creencia nos llena de miedo y nos hace evitar cualquier riesgo. Pero la verdad es que el fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. Los grandes emprendedores y líderes del mundo han fallado una y otra vez antes de alcanzar el éxito. Thomas Edison, por ejemplo, dijo: "No he fracasado, solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan". El fracaso no es el final, es solo un paso más en el proceso de aprendizaje. La verdadera perspectiva para adoptar es que menos puede ser más. O el fracaso es solo una lección en potencial. En lugar de perseguir la perfección o el éxito inmediato, debemos centrarnos en la calidad de nuestro trabajo y en aprender de los errores. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y aprender de todo lo que nos sucede. Como dijo Séneca, la dificultad viene de donde no se espera, pero es la serenidad delante de la dificultad la que nos permite superarla. Es hora de soltar lo que no nos sirve, lo que nos pesa, lo que nos limita. Al igual que en el estoicismo, el hábito 4 es dejar ir lo que no nos sirve. Los apegos, ya sean materiales, emocionales o profesionales, pueden frenarnos. Soltar no es perder, es ganar. Cuando soltamos el miedo al fracaso, la necesidad de trabajar sin parar o el apego a las expectativas ajenas, ganamos libertad para enfocarnos en lo que realmente importa y crecer con equilibrio. Hoy te invito a dar un paso hacia una forma de vida más equilibrada. ¿Cómo puedes aplicar este enfoque en tu rutina diaria? Reflexiona sobre tus apegos y evalúa qué puedes soltar para avanzar con mayor claridad y propósito. Elige menos, pero mejor, y verás cómo avanzas más lejos de lo que imaginas. Hábito 5. El poder del silencio. ¿Qué pasaría si comenzaras tu día en completo silencio? Probablemente, tu primer impulso sería pensar que el silencio no tiene cabida en un mundo tan ruidoso, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que ese silencio puede ser la clave para encontrar tu paz interior? A veces, estamos tan acostumbrados al ruido constante, ya sea de la televisión, las redes sociales o incluso de nuestros propios pensamientos acelerados, que ni siquiera nos damos cuenta del impacto que esto tiene en nuestra mente y emociones. Si no tenemos momentos de calma, nuestra mente se sobrecarga y eso puede llevarnos a sentirnos desbordados. Imagina esto. Te despiertas por la mañana y en lugar de agarrar el celular o empezar a pensar en todo lo que tienes que hacer, simplemente te tomas unos minutos para estar en silencio. Respiras profundamente, sientes cada inhalación y exhalación. Este espacio de calma te permite centrarte, liberarte de las distracciones externas y empezar el día desde un lugar de tranquilidad. Marco Aurelio,
el emperador filósofo, decía: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. La Ta lucha por mantener la serenidad frente a los altibajos del día a día. En otras palabras, la paz no es algo que te llega por arte de magia, sino algo que debes cultivar, y el silencio es uno de los mejores aliados para ello. El silencio te permite estar presente, sin la presión de las expectativas o las opiniones ajenas, y eso es un poder que pocos aprovechan. Empezar tu día en silencio te da el espacio para pensar con claridad, organizar tus pensamientos y establecer tus intenciones sin la interferencia de ruidos o distracciones. No necesitas hacer grandes cambios. Unos minutos por la mañana en los que te concentras solo en ti mismo son suficientes para empezar a transformar tu día. Así que la próxima vez que te despiertes, no corras hacia el ruido. Detente. Tómate un momento para estar en silencio, para respirar y para conectar contigo mismo. Quizás te sorprenda el poder que tiene este simple hábito para calmar tu mente, enfocarte y encontrar una paz que te acompañará durante todo el día. Hábito 6. Transforma la ira en fuerza, y si pudieras convertir tu ira en algo positivo y poderoso. La ira, esa emoción tan intensa, nos invade en los momentos de frustración, injusticia o cuando las cosas no salen como esperábamos. La mayoría de las veces, lo primero que pensamos es que la ira es algo negativo, algo que debemos evitar o controlar a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, la ira puede ser una herramienta poderosa si sabes cómo usarla correctamente? Epicteto, el filósofo estoico, nos enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. La ira no es algo que deba controlarnos, sino algo que podemos canalizar de manera efectiva. En lugar de dejarnos arrastrar por ella, podemos transformarla en una fuente de energía y motivación. Imagina que estás en medio de una situación que te hace enojar. Tal vez una crítica injusta, una persona que no te valora, o simplemente una mala noticia. Es fácil dejarse llevar por la frustración y reaccionar impulsivamente. Pero, ¿y si, en lugar de reaccionar de inmediato, te tomaras un momento para respirar y analizar la situación? ¿Qué pasaría si usaras esa energía para algo productivo, en lugar de desperdiciarla en emociones descontroladas? La ira, cuando la comprendemos, puede ser una gran fuente de motivación. En lugar de pensar que es algo negativo, piensa en ella como una señal de que hay algo en tu vida que necesita ser cambiado, algo que no está funcionando como debería. ¿Estás siendo tratado injustamente? ¿Tus límites están siendo cruzados? La ira puede impulsarte a actuar, a defender lo que es justo para ti y a crear el cambio que necesitas. Pero, claro, la clave está en la forma en que la canalizas. Usarla para gritar, atacar o destruir solo te llevará a más conflicto y sufrimiento. En cambio, puedes usarla para tomar decisiones más claras, para establecer límites saludables, para hacer cambios en tu vida y para actuar con determinación. Imagina que en vez de estancarte en la ira, decides usarla para lograr algo positivo. ¿Qué pasaría si, cuando te sientas enojado, te diriges hacia tus metas con esa energía? Quizás te motives a trabajar más duro en un proyecto que te apasiona o a mejorar una situación que te está afectando. La ira, cuando se redirige correctamente, puede ser una fuerza de transformación personal. Recuerda que la ira no tiene por qué ser tu enemiga. Cuando la comprendes y la canalizas, puede ser la chispa que enciende tu fuego interior, impulsándote a crear cambios y a alcanzar tus objetivos. Así que, la próxima vez que sientas esa emoción intensa, en lugar de huir de ella o dejarte consumir, pregúntate: ¿cómo puedo usar esta energía para mejorar mi vida?
Es un hábito que, al dominarlo, puede cambiar la forma en que enfrentas los desafíos. La ira no es algo que debas temer, sino algo que puedes transformar en fuerza. Si crees que pequeños pasos pueden llevar a grandes cambios, comenta cómo. Empezarás a aplicar estas frases en tu vida y comparte con aquellos que también puedan beneficiarse. Hábito 7. Resiliencia. ¿Qué harías si no tuvieras miedo de caer y levantarte una y otra vez? La resiliencia es uno de esos hábitos que, aunque parezca simple, tiene un poder increíble para transformar nuestras vidas. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un desafío o un obstáculo, el miedo al fracaso nos paraliza. Nos da miedo caernos porque tememos lo que los demás piensen o porque no creemos que podamos soportarlo. Pero, ¿y si te dijera que esa misma capacidad de caer y levantarte es lo que te va a hacer más fuerte? Los estoicos, como Epicteto, tenían claro que no podemos controlar las adversidades que se nos presentan, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto quiere decir que no importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es cómo eliges levantarte. Y en eso radica el verdadero poder de la resiliencia, en la capacidad de ver cada caída como una oportunidad de aprender y crecer. La resiliencia no es evitar las caídas, sino aprender a levantarte más fuerte cada vez. Todos enfrentamos momentos difíciles. Todos pasamos por momentos de frustración, de fracaso y de dolor. La diferencia entre quienes se quedan atrás y quienes siguen avanzando es cómo se levantan después de cada tropiezo. La resiliencia es la habilidad de mirar esos momentos difíciles y decir: esto no me va a derrotar. Voy a aprender de esto y seguir adelante. Imagina por un momento que en vez de ver cada dificultad como un obstáculo, la ves como una oportunidad para crecer. Cada vez que te caes, aprendes algo nuevo sobre ti mismo, sobre tus límites y sobre lo que realmente te importa. Es un proceso que requiere paciencia y práctica, pero cuando comienzas a abrazar la idea de que cada caída te hace más fuerte, el miedo al fracaso pierde poder sobre ti. Este es el secreto estoico, la adversidad. No es algo que te debilita, sino que es una oportunidad para construir la fuerza mental y emocional que necesitas para avanzar en la vida. No hay fracaso permanente, solo lecciones que te acercan más a ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, ¿estás listo para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de temerle a las caídas, las usas como el trampolín que te catapulta a nuevas alturas? Recuerda, la resiliencia no está en evitar las caídas, sino en aprender a levantarte una y otra vez. Hábito 8. Vivir el presente. Imagínate vivir completamente en el ahora, sin distracciones ni arrepentimientos. ¿Cómo sería tu vida si pudieras enfocarte al 100% en lo que está sucediendo en este preciso momento? En un mundo lleno de ruido y de pensamientos constantes sobre el pasado o el futuro, vivir el presente puede parecer un reto, pero es un hábito poderoso que puede transformar nuestra forma de vivir. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que ya pasó, nos hundimos en los arrepentimientos, en las si hubiera, y eso nos impide disfrutar de lo que realmente importa, lo que está ocurriendo ahora. Del mismo modo, cuando nos preocupamos constantemente por el futuro, nos llenamos de ansiedad por lo que podría pasar, y esa preocupación nos roba la paz del presente. El estoicismo, como nos enseña Séneca, nos invita a centrarnos en lo único que realmente podemos controlar, el presente. Él dijo: la vida es corta y es necesario vivirla con la mente clara, sin cargar con las preocupaciones del pasado o del futuro.
Esta reflexión nos muestra que, aunque no podemos controlar lo que ya pasó ni lo que vendrá, sí podemos decidir cómo vivimos este instante. Vivir el presente no significa ignorar responsabilidades o no planificar el futuro, sino vivir con la conciencia de que el único momento que realmente tenemos es ahora. Es en este momento donde podemos tomar decisiones, donde podemos disfrutar y donde realmente se da la vida. Imagina que cada acción, cada palabra, cada pensamiento está completamente alineado con el presente. ¿Qué pasaría si dedicáramos toda nuestra energía a lo que estamos haciendo en este instante, sin distraernos por lo que ya no podemos cambiar o lo que está por venir? Hoy te invito a dar un paso hacia una vida más plena. ¿Cómo puedes aplicar este enfoque en tu día a día? ¿Qué hábitos puedes soltar o cambiar para estar más presente en lo que haces? Si te atreves a enfocar tu energía en el ahora, descubrirás cómo la paz, la claridad y el disfrute aparecen cuando dejamos de luchar contra el presente. Hábito 9. La simplicidad en el día a día. ¿Por qué complicar lo que puede ser tan simple? En un mundo donde siempre estamos buscando hacer más, tener más y lograr más, parece que olvidamos una de las lecciones más valiosas. Menos es más. Vivir de manera más simple no solo es una forma de reducir el estrés, sino una manera de reconectar con lo que realmente importa. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con estímulos, más trabajo, más responsabilidades, más cosas por hacer. La lista de tareas parece interminable y en medio de tanto caos perdemos de vista lo esencial. Pero, ¿y si pudieras simplificar tu vida y, en lugar de multiplicar tus problemas, comenzaras a eliminarlos? Los estoicos, como Marco Aurelio, entendían el poder de la simplicidad. Él decía: la vida es muy breve y la vida que no se vive de acuerdo con la naturaleza es aún más breve. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nos alejamos de lo esencial y nos enredamos en lo superficial, estamos desperdiciando lo poco que realmente tenemos: el tiempo. Marco Aurelio nos invita a simplificar nuestras vidas para vivir de manera más auténtica y alineada con lo que realmente importa. Simplificar no significa abandonar tus sueños o tus responsabilidades, sino tener claridad sobre lo que realmente merece tu atención. Muchas veces nos sobrecargamos porque creemos que debemos estar ocupados todo el tiempo, pero en realidad, la productividad no se mide por la cantidad de cosas que hacemos, sino por la calidad de lo que logramos. Si logras simplificar tus objetivos, concentrarte en lo que realmente es importante y decir no a lo que no lo es, comenzarás a ver cómo tu vida se llena de más espacio para lo que realmente vale la pena. Imagina, por un momento, un día en el que no tienes la presión de hacer todo. Solo te concentras en lo que es esencial: un buen desayuno, una caminata al aire libre, una conversación profunda con un amigo. Al final del día, te das cuenta de que, a pesar de no haber hecho una larga lista de cosas, te sientes más satisfecho, más tranquilo, más conectado contigo mismo. Eso es lo que nos permite la simplicidad, encontrar paz en lo que es verdaderamente importante. La simplicidad no solo se trata de lo que hacemos, sino también de cómo nos relacionamos con el mundo. A veces complicamos nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras interacciones. Nos llenamos de expectativas y preocupaciones que no hacen más que distraernos de lo que realmente necesitamos. Estar presentes, disfrutar de los pequeños momentos y apreciar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Cuando simplificamos nuestra vida, nos damos espacio para lo que realmente importa: las relaciones, la salud, el crecimiento personal.
Empezamos a ver que no necesitamos tanto para ser felices, que la verdadera riqueza está en la calidad de nuestras experiencias, no en la cantidad de nuestras posesiones o logros. Entonces, ¿por qué complicar lo que puede ser tan simple? ¿Qué pasaría si, en lugar de sobrecargar tu vida, decidieras adoptar un enfoque más sencillo? Tal vez es hora de reducir el ruido, filtrar lo que realmente te importa y permitirte vivir con más paz y propósito. Recuerda, la simplicidad no es una forma de vivir con menos, sino una forma de vivir con más enfoque, más tiempo para lo importante, más claridad. ¿Estás listo para dejar ir lo innecesario y abrazar la simplicidad en tu vida diaria? Si este video te ha ayudado a ver las cosas de otra manera, me encantaría saberlo. Deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que te inspire. Hábito 10. Aceptar la vida tal como es. ¿Qué cambiaría si dejaras de luchar contra lo que no puedes controlar? ¿Cuántas veces en tu vida has gastado energía valiosa luchando contra situaciones que, al final, no podías modificar? Imagina, por un momento, cómo sería tu vida si pudieras liberar esa carga y aceptar lo que la vida te da, tal como es. La aceptación no es resignación, ni mucho menos es conformarse con lo que no nos gusta. Aceptar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y desafíos, es un acto de libertad. Libertad para dejar de gastar fuerzas en lo que no podemos cambiar y empezar a invertir en lo que sí está en nuestras manos. Nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra manera de responder a las circunstancias. Los estoicos, especialmente Séneca y Epicteto, entendían la importancia de aceptar lo que no está en nuestro control. Epicteto, por ejemplo, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este principio es fundamental en la filosofía estoica. Lo que realmente nos genera sufrimiento no es lo que sucede en el mundo, sino nuestra reacción ante eso. Si aprendiéramos a aceptar los eventos tal como son, sin luchar contra ellos, tendríamos mucho menos sufrimiento innecesario. La vida, como sabemos, está llena de altibajos. Habrá momentos en los que las cosas no saldrán como esperábamos, en los que las personas nos decepcionarán o en los que perderemos algo importante. Y sin embargo, muchas veces nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de otra manera. Nos quejamos, nos frustramos y en ese proceso aumentamos el dolor. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de luchar contra la adversidad, la aceptáramos y viéramos en ella una oportunidad para crecer? Aceptar no significa ser pasivo ante la vida, sino aprender a reconocer lo que está fuera de nuestro alcance y centrarnos en lo que sí podemos cambiar. Nuestra respuesta: aceptar lo que no podemos controlar, nos permite ser más sabios al tomar decisiones. Nos da claridad para ver qué merece nuestra energía y qué no. Nos invita a fluir con la vida, en lugar de oponernos constantemente a su curso. Imagina la paz que sentirías si, en lugar de intentar controlar todo, pudieras soltar y confiar en que, al final, todo encajará de la mejor manera posible. No se trata de rendirse ante las dificultades, sino de dejar ir la lucha constante y aprender a navegar por las aguas turbulentas con serenidad. La aceptación nos ofrece una herramienta poderosa para encontrar paz interior. No es fácil, claro. Vivimos en un mundo que nos empuja a hacer siempre más, a tener siempre el control. Pero aceptar la vida tal como es nos permite vivir con más libertad y menos estrés. Nos permite ser más amables con nosotros mismos y con los demás, entendiendo que todos estamos luchando batallas que, en muchos casos, no podemos ver. Así que,
¿Estás dispuesto a aceptar la vida tal como es? ¿Estás dispuesto a soltar la necesidad de controlar todo lo que sucede a tu alrededor y empezar a enfocarte en lo que realmente importa? Tu paz, tu bienestar y tu capacidad de disfrutar el momento presente. Aceptar no es rendirse, es aprender a vivir con sabiduría, sabiendo que lo único que realmente podemos controlar es cómo respondemos a lo que nos pasa. ¿Qué pasaría si decidieras hoy aceptar la vida tal como es, sin resistencia, sin luchas innecesarias? Te aseguro que te sorprendería lo liberador que puede ser. Si este video te ha dado una nueva visión, muestra tu apoyo dejando un like. Tu gratitud nos impulsa a seguir creando más contenido para ti. Hábito 11. La acción sobre la planificación. ¿Cuántas veces hemos planeado algo, hecho listas y más listas, pensando en cada detalle y esperando el momento perfecto para actuar, solo para darnos cuenta de que ese momento perfecto nunca llega? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado estancados en la fase de planificación, esperando el impulso adecuado, el entorno ideal o las condiciones perfectas para dar ese primer paso? Si te identificas con esto, no estás solo. La planificación es importante, pero en ocasiones puede convertirse en una trampa que nos impide avanzar. La acción, por otro lado, es el verdadero motor del cambio. Es fácil caer en la trampa de la planificación excesiva. Pensamos que si analizamos todos los posibles escenarios, si preparamos todo meticulosamente, todo irá según lo planeado. Pero la realidad es que la vida rara vez sigue un guión. Los imprevistos, los desafíos y las oportunidades que no podemos prever son lo que realmente determina el curso de nuestras vidas. En lugar de esperar el momento perfecto, la clave está en dar el primer paso ahora. La acción genera momentum, es lo que nos pone en movimiento y nos enseña lecciones valiosas en el camino. No es necesario tener todo resuelto antes de actuar. Muchas veces, las respuestas llegan solo después de haber comenzado. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que el momento ideal es ahora y que esperar demasiado por las condiciones perfectas solo retrasa nuestro progreso. Como él dijo, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La acción no solo es importante porque nos acerca a nuestros objetivos, sino porque nos permite aprender, adaptarnos y crecer. Cada paso que damos, aunque sea pequeño, nos brinda una oportunidad para mejorar. El éxito no se encuentra en la planificación detallada ni en las expectativas irrealistas, sino en la disposición para actuar, en la valentía de dar ese primer paso, en el coraje de empezar, incluso cuando no tenemos todo resuelto. La acción nos hace adaptarnos a lo que realmente importa y nos permite modificar el rumbo según lo que aprendemos en el camino. Es común pensar que necesitamos tener todo bajo control antes de actuar. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de esperar la perfección, comenzaras a actuar ahora mismo sin importar si todo está resuelto o no? ¿Qué pasaría si te atrevieras a dar el primer paso, aunque no todo esté claro? Hoy te invito a dejar de esperar. Da el primer paso en algo que has estado posponiendo. La planificación es importante, pero la acción es lo que realmente te llevará a donde quieres estar. No dejes que el miedo al error o la necesidad de tener todo bajo control te paralicen. Actúa ahora y aprende en el proceso. El tiempo es ahora. Hábito 12. Superar la ansiedad. La ansiedad, ese compañero silencioso y a menudo invisible, puede tomar control de nuestras vidas si no aprendemos a gestionarla. Es como una sombra que nos persigue, generando preocupaciones sobre el futuro, dudas sobre nuestras capacidades o miedo al fracaso.
Nos paraliza, nos hace sentir fuera de control, como si estuviéramos atrapados en un torbellino de pensamientos y emociones. Sin embargo, existe una poderosa herramienta que todos podemos utilizar para liberarnos de la ansiedad: cambiar nuestra perspectiva. Imagina que estás frente a un río caudaloso, con agua que fluye rápidamente. Al principio, podrías sentirte abrumado por la fuerza del agua y la rapidez con la que todo se mueve. Te parece que el río está fuera de control y que, si intentas cruzarlo, te arrastrará. Pero, ¿qué pasa si te alejas un poco y miras el río desde un punto más alto? Ahora puedes ver el flujo del agua, las rocas, las corrientes y, lo más importante, las zonas tranquilas donde puedes cruzar sin ser arrastrado. Esa perspectiva más amplia te da una sensación de control, te permite ver que, aunque el río siga fluyendo, tienes la capacidad de encontrar tu camino con calma. La ansiedad, al igual que ese río, nos hace sentir que estamos atrapados en medio de una corriente imparable. Pero lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra forma de ver las cosas, ampliar nuestra perspectiva. No se trata de ignorar los problemas o los desafíos, sino de darnos cuenta de que no todo está fuera de nuestro control. El simple hecho de hacer una pausa, respirar y observar desde una nueva perspectiva puede darnos el espacio necesario para gestionar nuestras emociones de manera más efectiva. El estoicismo, con su enfoque en el control interno y la aceptación de lo que no podemos cambiar, nos ofrece herramientas valiosas para manejar la ansiedad. Séneca, uno de los filósofos más influyentes de esta escuela, nos enseñó a ver las dificultades como oportunidades para fortalecer nuestra mente y espíritu. Él decía: la ansiedad no viene de lo que enfrentamos, sino de cómo elegimos enfrentarlo. Esta reflexión nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos de la vida. En lugar de verlos como amenazas, podemos verlos como desafíos que podemos superar con calma y sabiduría. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar y dejamos de ver la ansiedad como un enemigo imbatible, comenzamos a tomar control de nuestra mente. Practicar la atención plena, la meditación o simplemente hacer una pausa para respirar profundamente son herramientas simples pero poderosas que nos permiten poner fin a la ansiedad. No se trata de eliminarla por completo, sino de aprender a manejarla y, lo más importante, de entender que no tenemos que temerle. Hoy te invito a cambiar tu perspectiva. Cuando sientas la ansiedad acercarse, haz una pausa y observa la situación desde otro ángulo. ¿Qué puedes controlar? ¿Qué puedes soltar? La ansiedad perderá su poder cuando dejes de dejarte arrastrar por ella. Como la naturaleza misma, con sus ríos y vientos, la vida tiene sus flujos y desafíos. Pero siempre hay un camino tranquilo si aprendemos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Hábito 13. Empoderamiento personal. ¿Estás tomando el control de tu vida o estás dejando que la vida te controle a ti? El poder está dentro de ti. ¿Estás listo para descubrir cómo acceder a él? ¿Alguna vez has observado cómo un árbol se desarrolla a lo largo de su vida? Cuando es pequeño, está completamente a merced del viento, de las tormentas y de las estaciones. Pero a medida que crece, el árbol empieza a echar raíces más profundas y fuertes. Esas raíces no solo le proporcionan estabilidad, sino que también le permiten acceder a la nutrición de la tierra, transformando lo que antes era una influencia externa en una fuente de poder interno. El árbol, al igual que nosotros, tiene el potencial de tomar control de su destino a medida que se fortalece y crece. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Desde jóvenes estamos expuestos a una multitud de influencias externas, expectativas de la sociedad, de nuestra familia, incluso las presiones de nuestro entorno.
Todo parece dictarnos qué debemos hacer, cómo debemos vivir, qué objetivos debemos alcanzar. Pero, al igual que el árbol, tenemos la capacidad de echar nuestras raíces en nuestra propia esencia, encontrar nuestro propósito y empoderarnos para tomar el control de nuestras vidas. El empoderamiento personal no es algo que se nos da de manera externa, sino algo que cultivamos internamente. Es esa capacidad de reconocer nuestra fuerza, nuestra autonomía y saber que tenemos la capacidad de crear nuestras propias circunstancias, incluso cuando el viento sopla en nuestra contra. Es entender que, si bien no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos ante lo que la vida nos presenta. El estoicismo nos enseña precisamente esto. La verdadera libertad y el empoderamiento provienen del control interno. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta frase nos invita a tomar control de nuestra mente y de nuestras reacciones. No somos víctimas de las circunstancias, sino actores que pueden elegir cómo responder ante ellas. Ahora, piensa en esto. ¿Estás permitiendo que las circunstancias externas tomen las riendas de tu vida o estás tú en el asiento del conductor? Tal vez has estado esperando la oportunidad perfecta o esperando a que las condiciones sean ideales para actuar. Pero el verdadero empoderamiento se encuentra en el momento presente, en tomar acción ahora, sin esperar a que todo esté perfecto. Te propongo un ejercicio para romper el hielo y empezar a poner en práctica el empoderamiento personal. Piensa en una situación en tu vida donde sientes que no estás tomando control. Puede ser tu trabajo, tus relaciones o incluso tus hábitos. Ahora, imagina que eres un árbol con raíces profundas. ¿Cómo podrías empezar a empoderarte en esa situación? ¿Qué pequeñas acciones podrías tomar hoy para sentirte más en control y más en sintonía con tu propósito? Hoy, haz una cosa que te empodere. Da un paso, no importa cuán pequeño sea, en la dirección de tomar control de tu vida. No esperes a que el viento cambie, sé tú el que lo dirija. Si estás aquí, es porque algo está cambiando, comenta. Llegué hasta aquí. Y ahí lo tienes. Estos 13 hábitos estoicos son como una caja de herramientas para empoderarte desde el primer minuto del día. Lo increíble de todo esto es que no necesitas esperar a mañana o a una ocasión especial para ponerlos en práctica. Hoy mismo, en este preciso momento, puedes comenzar a transformar tu manera de pensar y de actuar. No se trata de ser perfecto, sino de avanzar poco a poco hacia una vida más plena y más en control. Y ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos hábitos crees que te va a ayudar más? O tal vez ya los estás aplicando. ¿Qué resultados has notado hasta ahora? Deja tu comentario. Me encantaría leer tu experiencia y saber cómo vas incorporando estos hábitos en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir creciendo juntos. Aquí tienes 2 videos recomendados que puedes ver ahora mismo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo más herramientas para que vivas al máximo. Hasta pronto, amigo.